Hay 2.300 millones de cristianos, 2.000 millones de musulmanes, 1.100 millones de hindúes, 500 millones de budistas y 15 millones de judíos en el mundo, y hay un total de 400-300 religiones así. Cuando eso pasa, algunos pueden preguntar, ¿por qué debería seguir el Islam entre tantas religiones? ¿Cómo sabemos que el Islam es la religión correcta? Lo responderemos con una técnica muy interesante desarrollada por el filósofo Descartes. Se llama escepticismo cartesiano. Para resumir, él dice, imagina que tienes una canasta llena de manzanas. Pones tu mano en la cesta y luego sacas una buena manzana. Cuando vuelvas a meter la mano y saques una manzana podrida esta vez, no sigas sacando las manzanas una por una para tirar las podridas. No te molestes en comprobar cuál es bueno y cuál está podrido. En su lugar, vacía toda la cesta y luego vuelve a poner en la cesta las manzanas que estén buenas. Apliquemos esa técnica a este asunto. Quiero decir, podemos mirar 4.300 religiones una por una. No lo creo. Entonces, observemos las pistas en el universo usando la razón y la lógica. Determinemos las condiciones que deberían existir en una religión verdadera a través de estas. Que estas pistas nos den la respuesta directa a la pregunta ¿por qué el Islam? Ahora, algunos estudios de edificio primero se ponen la fundación. Hay etapas por las que hay que pasar. Para resolver el problema, necesitamos hacer eliminaciones paso a paso, comenzando desde la base. Por lo tanto, nuestros filtros serán estos. ¿Existe un Dios? ¿Es necesaria la religión? ¿Y si existe la necesidad de una religión? ¿Debería haber un libro sagrado? Primero veamos los cimientos del edificio. Es decir, la cuestión de si existe Dios o no. Puedes estar pensando en muchas formas diferentes de probarlo, pero hoy busquemos la respuesta a esta pregunta a través del universo en el que todos vivimos. Ahora escucha atentamente para entender el ejemplo que voy a explicar. Según la física, si se ha realizado un trabajo, entonces debe haber una fuerza en acción capaz de realizar ese trabajo. O es decir, lo que yo vea como el hacedor de un acto debe tener suficiente poder para ese trabajo. Por ejemplo, si viera a un bebé tirando de un avión, buscaría inmediatamente otro ejecutor de ese acto, ya que el bebé nunca sería capaz de hacer ese trabajo. Diría que hay un sistema mecánico que mueve el avión, etc., aunque mis ojos digan que es el bebé quien tira del avión. Mi mente intervendrá de inmediato y dirá, el bebé no tiene suficiente fuerza para sacarse a sí mismo. Entonces empezaría a buscar la puerta real y capaz detrás de ese bebé. Eso tiene sentido, ¿verdad? Como en este ejemplo, cuando observamos el universo, por ejemplo, vemos a la vaca como la hacedora del acto de producir leche. La vaca no conoce los aminoácidos en la leche que produce, ni conoce las necesidades de los cuerpos de las personas que la beberán, pero produce exactamente la leche que necesitan. Además, O lo produce consumiendo algo que parece completamente irrelevante: el césped. cuando miramos el otro lado, vemos a la abeja venenosa como la hacedora del trabajo de hacer la miel más dulce. La abeja no sabe los minerales que contiene al producirlo. O el cuerpo de la abeja, sus células, no saben lo que necesitan los cuerpos de las personas que comerán esta miel, pero produce miel que incluso puede ser un medio de curación para ellos. Giramos la cabeza hacia otro lado y vemos el árbol como el hacedor del trabajo de crear frutas jugosas, dulces y coloridas, de un suelo seco, sin sabor y oscuro. Pero la semilla de este árbol no conoce el sabor que disfrutaré. No conoce el olor que a mi nariz le gustará. No sabe lo que mis ojos disfrutan viendo. No sabe lo que mi corazón disfruta viendo. Y no conoce las necesidades de mi cuerpo. Mientras era solo una simple semilla, sin sabor ni olor, cientos de frutas salen de la semilla, con sabor que sea adecuado para mi lengua, con un olor que es adecuado para mi nariz, con una belleza que atrae a mis ojos y con muchos beneficios para mi cuerpo. En este mismo momento, mi mente se activa inmediatamente y me dice que estos actores que parecen estar haciendo todo esto no tienen las habilidades necesarias para estos trabajos. Todo esto es muy interesante. Algunas cosas están dando a alguien más algo que no tienen, pero normalmente eso es imposible. Pensemos en un ejemplo como este. Supongamos que ese paño en mi mano es una cortina y tú no la ves. Costura. Esta cortina toma un bolígrafo y escribe algo aquí. Todos dirían que este bolígrafo aparentemente está siendo movido por este paño, pero lo lógico es pensar que hay una fuerza detrás de ese paño. Si logramos entender completamente estos ejemplos, entonces podemos ver con los ojos de nuestra mente que hay un creador, alguien que nos conoce, quien actúa tras las cortinas y hace que todas estas cosas sucedan según nuestras necesidades. Ahora, si el primer filtro está claro, religiones como el budismo, jainismo y el hinduismo, y se eliminan creencias filosóficas como el ateísmo, el agnosticismo, el naturalismo y el escepticismo, porque tiene que haber un creador, como sea que lo llames. Ahora pasemos a nuestro segundo filtro. Aquí usaremos el método de comparación de la ciencia de la lógica. Permítemelo explicar de esta manera. Cuando miramos a nuestro alrededor, la siguiente regla es constante en cualquier momento, en cualquier lugar. Si hay un trabajo, un producto frente a nosotros, la persona que lo hizo lo conoce. Además, cuando alguien va a hablar de ello, la primera persona que tiene voz en el asunto es quien lo creó. Por ejemplo, cuando compro un teléfono, viene con un manual de usuario, ¿verdad? De esa manera, la compañía fabricante me dice, nosotros lo hicimos.
Entonces, lógicamente, lo conocemos mejor hasta el más mínimo detalle, y al poner este manual demostramos este hecho. Incluso los productos simples tienen esto. Entonces nuestra mente pregunta, ¿cuándo hay manuales incluso en trabajos simples? ¿Es posible que el creador del universo, que creó a la humanidad y los envió al mundo, no haya enviado un manual de usuario que pudiera guiarlos? A lo largo de la historia, toda la humanidad ha estado planteando las siguientes preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Es posible que el Creador me dote de una mente para hacer estas preguntas, pero no me brinde un mensaje con sus respuestas. Por supuesto, no nos dejará perdidos sin informarnos. Él se comunicará, nos informará y nos enviará una guía que muestra el camino. Entonces entendemos que la religión que buscamos debe basarse en un libro. Debe tener una guía, un manual. Y con el segundo filtro, eliminamos religiones como el sintoísmo o creencias como el ateísmo, el panteísmo y el nihilismo. Entonces, si te hago una pregunta, ¿crees que solo el libro es suficiente? Nos dan libros en las escuelas, pero ¿es eso suficiente? ¿No necesitamos también un maestro que enseñe ese libro? De hecho, necesitamos un maestro que no solo enseñe el libro, sino que también reúna a los estudiantes en un aula y llame su atención hacia ese libro, incluso si hay estudiantes que no quieren escuchar. No obstante, debes haber entendido a qué me refiero con esta analogía. Al igual que un maestro que explica el libro dando ejemplos y narraciones y que establece orden en el aula, la religión que buscamos también necesita un líder instructivo, un mensajero. También podemos pensar de esta manera. En cada campo hay conocimiento teórico y hay aplicación práctica de eso. El texto escrito en el libro es el conocimiento teórico. Por lo tanto, hay necesidad de alguien que muestre cómo ponerlo en práctica, aplicados en situaciones de la vida real. Cuando una persona pregunta, ¿cómo puedo vivir de acuerdo con el propósito de mi vida, de manera coherente? Con el manual de mi vida, necesitas seguir un modelo a seguir que muestre cómo se debe hacer para que él también pueda hacerlo. Así que si volvemos a nuestro ejemplo del maestro, no basta con conocer las teorías matemáticas, también es necesario ver y aprender cómo se utilizan y se aplican. ¿No crees que tiene más sentido tener un profeta en una posición de liderazgo? De hecho, hay ejemplos de esto incluso en el reino animal. Por ejemplo, al observar una colmena, ves una colonia que vive como comunidad y sirve a un propósito común. Una abeja reina ha sido designada como líder de esa sociedad. O si visitas una colonia de hormigas que sirve a un propósito común, verás a una reina hormiga como líder. Es posible que Allah, quien no deja a estos grupos sin líder, sin guía, deje a la humanidad sin tal guía. Hablamos sobre la humanidad, los seres vivos más valiosos, mucho más allá de hormigas y abejas. Allah ha creado cientos de sabores para la pequeña lengua del hombre. ¿Es posible que abandone a la humanidad? ¿Es posible que no los guíe enviando un mensajero? Si hemos comprendido este ejemplo completamente también, con este tercer filtro, hemos eliminado religiones como el hinduismo, el caodaísmo, los drusos, fe que no cree en ningún profeta. Permíteme señalar también que la religión que estamos buscando necesita mencionar los milagros de los profetas también. Dijimos al principio que hay 4.300 religiones en el mundo. Pues aplicamos estos tres criterios y filtramos todas las religiones y creencias filosóficas cuyas raíces podemos acceder. Solo nos quedamos con 3 religiones: cristianismo, judaísmo y islam. Todos tienen el concepto de un creador, un libro y un profeta. Ahora quiero que notes esto. El hecho de que estas 3 religiones hayan pasado por todos estos filtros muestra que sus fundamentos están basados en la verdad. Cuando miramos el judaísmo, vemos que la figura principal es Moisés. Y en el cristianismo, la figura principal es Jesús. La paz sea con todos ellos. A todos ellos. Aunque las enseñanzas de estos 2 grandes profetas ahora están corrompidas en estas 2 religiones, lo que inicialmente trajeron era la verdad. La característica común de estas 2 religiones es que ambas no aceptan al profeta Muhammad, la paz sea con él, como un verdadero mensajero. Pero el Islam dice que el profeta Muhammad es el último mensajero de Alá y que Jesús y Moisés también fueron sus mensajeros. Basándonos en esta realidad, podemos concluir que si probamos que el profeta Muhammad, la paz sea con él, es un verdadero mensajero, entonces se probará que el Islam es la única religión verdadera y que Moisés y Jesús vinieron a entregar el mismo mensaje común de Alá. ¿Sí? Es en este punto que muchos ejemplos de esto vienen a nuestra mente. Uno de los ejemplos más importantes es su propia vida, alayhi salatu wassalam. Imagina, vivió entre su gente durante 40 años antes de su profecía. Durante 23 años en su vida profética ha estado al frente entre la misma gente de nuevo. Y cada uno de sus movimientos estaba siendo observado. Vamos a ver si tal persona, Masala, era un mentiroso o no. Lógicamente, sabemos que las personas que están cerca unas de otras, en rango y posición, pueden imitarse mutuamente. Pero cuanto más baja es la posición de una persona respecto a la otra, más difícil se vuelve imitarla. Por ejemplo, piénsalo. Ibn Sina, también conocido como Abisinia en Occidente, un genio de la medicina, cuyos libros se han enseñado en universidades de todo el mundo durante siglos. ¿Qué también crees que una persona ignorante puede imitar? Puede fingir ser Ibn Sina. Si va a una ciudad y dice, soy Ibn Sina,
¿Cuántas personas le creerían? Después de un tiempo, las personas que pasan tiempo con él se darán cuenta de que es un mentiroso por su actitud y acciones, ¿verdad? Un fraude. Y una persona pobre no pueden imitar a un sultán. En poco tiempo, todo sobre él gritará que es un impostor. Digamos que pudo imitarlo. Pero, ¿cuánto tiempo puede seguir engañando a la gente? Tarde o temprano, su mentira saldrá a la luz de una forma u otra. Deberíamos tomar esta comparación lógica y aplicarla al profeta Muhammad, la paz sea con él. La religión que él trajo dice lo siguiente sobre él. Persona a la que Alá ha hecho profeta entre incontables personas, el último mensajero de Alá Azza wa Jal, enviado a toda la humanidad, el más superior y moral de todos. Ahora, hay dos posibilidades aquí, o eso es realmente el caso, o Dios no lo quiera, es un mentiroso. Pero debemos recordar que la persona que lo declara mentiroso no puede aceptarlo como una persona común. En la vida real, debe aceptarlo como el mayor mentiroso de la historia, porque mintió sobre estar en una posición tan elevada. Debería aceptarlo como alguien que no acepta a Dios, no teme que pueda castigarlo. Y miente en nombre de Dios. Digamos que lo hizo. ¿Puede mantenerlo durante 23 años? Puede haber quienes piensen que el profeta estaba en contacto con pocas personas, Pero eso no es así en absoluto. Durante su vida profética, aquellos que lo rodeaban, Miles de personas han observado cada aspecto de él uno por uno. sabemos con qué mano come, qué alimento pone primero al entrar a un lugar hasta el orden en que se cortan las uñas. Quiero decir, lo examinaron con tanto detalle que no hay otra persona en la historia que haya sido examinada con tanto detalle. ¿Crees que si hubieran visto alguna inconsistencia, algún defecto en él, habrían permanecido a su lado y pasando por todas estas dificultades? Por supuesto que no. Además, quienes lo observaron no solo fueron los creyentes. Aquellos que niegan su profecía también lo observaron. Bueno, él estaba entre ellos antes de convertirse en mensajero, no solo después. Nació y creció entre ellos. No era un extraño. Sabían todo sobre él. Le tenían tanta confianza que antes de que se convirtiera en profeta, ellos le dieron el apodo de Alamín. significa el digno de confianza. Todos estuvieron de acuerdo en que nunca mentiría y sabían lo moral que era. Estaban tan seguros de esto que incluso aquellos que se convirtieron en enemigos suyos después de su profecía, aún confiaban sus pertenencias a él. No podían encontrar un defecto en él, ni antes ni después de la profecía. Lo único que encontraron como defecto fue calumniarlo llamándolo mago, un hechicero, nada más. Una persona que va a mentir tiene que obtener un beneficio mundano de ello, ¿verdad? Pero no había nada que le beneficiara en lo que hacía. Al contrario, habían cosas que le dificultaban mucho las cosas. Ayunaba durante días. A veces ayunaba sin suhoor ni iftar debido a la pobreza. Aisha dice, a veces no se cocinaba comida en su casa durante 2 meses. Él come cosas como dátiles. Él ora, realiza el salah durante horas en la noche. ¿Qué es el rezo del tahajjud? ¿No es despertarse en el último tercio de la noche y orar? Para los musulmanes, esta oración es sunna, opcional. Pero para el profeta era obligatorio. ¿Por qué se esforzaría tanto en plena noche cuando nadie lo ve por una mentira? Sigue la religión que ha traído durante 23 años mejor que nadie, adora más que nadie, se cuida de no cometer pecados más que nadie. ¿Alguien puede? El mejor mentiroso del mundo puede tener siquiera un poco de estas características. ¿Dónde está el beneficio de todo esto? ¿Lo hace por estatus? ¿Por dinero? ¿Por mujeres? Todo esto se le ofreció desde el lado opuesto y la respuesta que siempre daba era la misma. Si pusieras el sol en mi mano derecha y la luna en la izquierda, no abandonaría esta causa. Dice, mi lucha no es por ningún beneficio mundano. Si me dieras no solo esas cosas, sino todo el mundo, incluso la luna y el sol, no me rendiría. Recibió amenazas de muerte toda su vida. Fue objeto de varios intentos de asesinato, sin éxito. Ninguno de esos intentos tuvo éxito y murió en su cama. ¿Por qué enfrente estábamos esto? ¿Por el bien de una mentira? ¿Por qué soportó ser apedreado, ser objeto de maldiciones e insultos? Se pueden contar muchas cosas como prueba de su profecía, pero lo más fundamental es su propia vida. La forma en que se comportaba es más que suficiente para demostrar su valor. Como dijimos al principio, o decía la verdad, o Dios no lo quiera, era un mentiroso. Se pregunta si tal persona es mentirosa o si quien la llama así es realmente el mentiroso. ¿Crees que habría alguna necesidad de responder a esta pregunta? Cuando analizamos todas estas cosas, llegamos a la verdad que hemos estado buscando toda nuestra vida. Es decir, el creador que buscamos es Allah subhanahu wa ta'ala. El libro que buscamos es el Sagrado Corán y el profeta que buscamos es el profeta Muhammad, la paz sea con él. Recuerda lo que preguntamos al principio. ¿Por qué el Islam de entre 4.300 religiones? Por eso...